Estás en Moututi, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi. En esta ocasión voy a mencionar algunos de los dispositivos que he podido probar y les he encontrado utilidad hasta el momento. Por ejemplo, ya salió hace un tiempo el reloj inteligente de Michael Kors. A pesar de que ya ha pasado un tiempo desde que salió, se mantiene vigente ya que cada cierto tiempo se realizan actualizaciones. Inicialmente se debe configurar para sincronizarlo con tu celular. Después de este paso, no hay que realizar ningún cambio. Uno puede apagar tanto el celular y el reloj inteligente y al volverlos a encender se mantienen sincronizados. Solamente debes tenerlos conectados por el Bluetooth o por un Wi-Fi común entre ambos, para que así los mensajes de texto, WhatsApp y llamadas te aparezcan en el reloj. Es un dispositivo pesado, pero se puede utilizar y no se siente tanto al tenerlo puesto. Luego de utilizarlo uno se va acostumbrando y ni lo nota. Al verlo por primera vez, mi primer pensamiento fue ponerle un protector de pantalla. Lastimosamente no tiene esa opción, así que tuve que acostumbrarme a tratar de no golpearlo. Por ahora no he tenido problemas con él, no se ha rayado la pantalla y se mantiene actualizándose cada cierto tiempo. Adicional, es posible por medio de voz mandar mensajes de texto y de WhatsApp, realizar llamadas, revisar emails, utilizar Bixby y la aplicación de fitness. Uno puede estar pendiente de todo lo que sucede en el celular sin tener que sacarlo de donde uno lo guarda. Solamente hay que tener conectado tanto el teléfono inteligente como el reloj inteligente a la misma red Wi-Fi o por medio de Bluetooth. La batería rinde un día completo utilizándolo moderadamente. Tener activo el Bluetooth, por lo menos en mi celular, hace que se consuma la batería un poquito más de lo normal. No lo he utilizado con la aplicación Fitness y no creo que sea buena idea por lo costoso del reloj y porque solamente es resistente al agua. Adicional, el peso que tiene y que los relojes que se utilizan con esta aplicación son más bien pequeños, sencillos y más bien balsitos para poder realizar las actividades deportivas. La ventaja del reloj es que permite cambiar el fondo de pantalla o la manera en que se ve la hora en el mismo. Los fondos que ofrece el reloj cada cierto tiempo se van agregando nuevos fondos. Es como tener varios relojes en uno. Puedes cambiar la pantalla tantas veces como quieras en el momento que quieras. Por ejemplo, de día utilizas uno con pantalla de un color y en la noche lo cambias a otra opción totalmente distinta. El pulso del reloj no cambia, sino solamente la pantalla, y solo con eso es un cambio total, que da la sensación de tener el reloj que desees en el momento y lugar que lo desees. De igual manera, da la opción de utilizar fondos de pantalla que se encuentran en Google Play. Estos no los he utilizado porque me gustan más los que ofrece el mismo reloj y no me he aburrido de ellos aún. Cuando empiezo a aburrirme, sacan nuevos fondos de pantalla y me quedo utilizando los que ofrece el mismo smartwatch. Al ser tan diferentes, permiten que realmente parezca cada vez que lo utilizo que es un reloj diferente. Adicional, también se pueden utilizar las fotos publicadas en nuestras redes sociales como fondo de pantalla, lo que da una cantidad increíble de opciones para configurarlo. Tiene tantas posibilidades de configurarlo, se puede configurar hasta el color de fondo del reloj, los números y las manecillas del reloj. De todos los relojes que salieron cuando decidí comprarlo, era el que por el precio permitía realizar más cosas con él. Otros costaban hasta más y no permitían realizar tantas cosas como este. Vale la pena la compra. No le he dado el máximo uso, pero se mantiene vigente, lo que me da satisfacción de que compré algo útil, a buen precio y que vale lo que cuesta en comparación con otros. Ahora les voy a hablar de los audífonos inalámbricos. Estos son recargables en 70 minutos y traen su cable para conectarlo al cargador. Son bien cómodos para los que nos gusta que no sean los de la forma de botón, porque por lo menos a mí me molesta el oído. Se pueden contestar llamadas, cambiar la música de una lista de canciones que tengas en tu celular para adelante y para atrás. Para realizar llamadas sí se necesita sacar el celular para poder buscar el número, pero igualmente se mantiene conectado a tus audífonos y puedes escuchar la llamada normal. Estos son los gadgets que utilizo por ahora. A medida que tenga acceso a otros, les contaré qué tal funcionan y mi opinión de los mismos. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios.
De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.